Gracias, amada pastora. Verdaderamente creo que todos te hemos extrañado y mucho. Por supuesto que en la carne, pero también en el espíritu. Porque el alimento que tú has impartido, impartes e impartirás, sabemos que proviene de una vida coherente entre lo que tú amas y lo que tú transmites. Y gracias a ello, muchos hemos sido levantados. Por eso honro tu vida. Y honramos hoy día y honro hoy día el privilegio de poder estar aquí. Tal vez la presentación suena algo rimbombante, pero yo lo único que podría decirles es que soy un hombre que, como todos ustedes, en algún momento el Señor le dio alguna asignación. Y a pesar de que uno tiende a verse en lo natural y obviamente las limitaciones y las cosas que uno ha pasado por ahí nos marcan algunos límites que uno quisiera poner sobre uno mismo, entendemos que esta es su obra y que Él, al que llama, capacita, y nos ha llamado a todos. Tengo el privilegio de estar aquí en este tiempo, pero eso no cambia mi posición de que en el día a día, en el transcurrir de las semanas, en el transcurrir del tiempo, todos somos sus ministros, todos somos sus embajadores. Que Él pueda ser visto siempre a través de nuestras vidas, porque esa responsabilidad es un privilegio que Él nos ha dado aportar. Es muy interesante cómo a veces el Señor nos da palabra a poder ser compartida de los hechos cotidianos que uno vive. Necesitaba ponerme de acuerdo en casa y entramos en una palabra: pongámonos de acuerdo. Y efectivamente algo ocurrió, pero en ese momento el Señor me llevó a prestar un poco de atención en esta palabra: acuerdo. Y por su gracia pude entender algunas cosas que espero con toda fidelidad poder transmitir de lo que he recibido. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren el poder del acuerdo. Wow. El Señor nos está diciendo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, lo que sea nos será hecho. Y lo interesante de esto es que obviamente la Escritura, en una profundidad mayor, nos va a transmitir ese lo que sea. Porque efectivamente yo no puedo coluir con un hermano o con alguien y ponernos de acuerdo en hacer algo que vaya en contra de la palabra del Señor, pero porque yo me puse de acuerdo, el poder del acuerdo tiene que operar en eso y Dios tiene que tener compromiso con eso que yo me haya puesto de acuerdo. Porque muchas veces nos pasa eso. Muchas veces yo me pongo de acuerdo conmigo mismo o con un hermano, entramos en oración sin escuchar al Señor. Y muchas veces es frustrante para nosotros después evidenciar que en eso en lo cual el Señor no tiene compromiso, pues no se ejecuta esto que dice: todo lo que pidieres le va a ser hecho. Y creo que eso es algo que nosotros hemos evidenciado en nuestra vida. Pero el Señor verdaderamente nos lleva a entender la profundidad de ese acuerdo para que nosotros, el momento en el cual estemos operando este poder, el poder del acuerdo,
lo hagamos como Él lo habilita. Y ahí sí, utilizando correctamente las herramientas que Él nos ha dado, yo estoy seguro que para todos va a ser un poder evidenciar que su palabra no se aparta ni un milímetro de lo que Él verdaderamente honra y cumple. Y si Él ha hablado esto y nosotros podemos entender cómo opera ese poder, con certeza podemos evidenciar el resultado de lo que nosotros apliquemos y creamos. La palabra acuerdo viene del griego ak y cardis. Ak significa unir y cardis corazón. Entonces este es el primer tema que ya nos va a ir adentrando en lo que el Señor nos ministra cuando habla de acuerdo, porque dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, bueno, en un léxico popular, por ahí la Real Academia de la Lengua, podemos encontrar que acuerdo es la unión de dos voluntades. Pero el Señor nos está hablando de una cosa un poco más profunda. Acardis es la unión de dos corazones. Acordar es unir dos corazones. Y acuerdo es corazones unidos. Por tanto, si yo voy a leer la palabra de acuerdo a cómo fue escrita, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieron con corazones unidos en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y entonces comienza a tomar más profundidad esto que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Resulta ser que esos corazones unidos, lo que necesitamos es que estén en sintonía de la vida para poder unirse verdaderamente. Y para poder unirse verdaderamente y estar en sintonía hay un detalle. Hay una vida que está en el medio. Es decir, que todo acuerdo implica un cordón de 3 dobleces. Que si bien lo entendemos y lo predicamos para el matrimonio, cuando hablamos de acordar en la voluntad del Señor, estamos hablando de 3 voluntades que tienen que entrar de acuerdo. La mía, la del otro y la del Señor. Y por supuesto ahí habrá un orden en el cual tengan que estar estas voluntades para que este acuerdo verdaderamente signifique una unión. Y quiero por la Escritura que ustedes puedan apreciar cuál es ese orden que el Señor nos habla. Daniel 2:43. Hablándole Daniel al rey Nabucodonosor, que había tenido un sueño, le dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así son nuestras alianzas humanas, amados. Hierro con barro, temporalmente están unidos. Pero muchas veces, ante algún estímulo, se vuelve a separar. Vuelve el barro a un lado y el hierro al otro. Por eso es que las alianzas que son construidas solamente en la voluntad humana tienen esta fragilidad, la fragilidad del barro, que está unido, adosado al hierro, pero que no se hacen uno con él, sino solamente se juntan temporalmente con algún propósito. Y por eso es que las alianzas del hombre son alianzas perecibles, frágiles y sujetas a las condiciones que uno atraviesa. Mientras todo está bien, hay alianza entre nosotros. Cuando alguien ya no cumple exactamente
lo que debiera haber hecho, esa alianza se comienza a fracturar hasta un punto en que se rompe, porque está sujeta a un acuerdo de hombres que solamente contemplan en ese acuerdo dos voluntades humanas que están sujetas a emociones, y esas emociones fluctúan, varían día a día. Un día estoy dispuesto a seguir soportando esto, pero al otro día ya me harté, ya me cansé, y definitivamente todo lo que yo haya podido acordar se rompe y volvemos a empezar otra vez. Y no estoy hablando solamente de un tema en el cual podamos vernos en acuerdos temporales, sino también en cosas tan profundas como acuerdos que se hacen dentro de la misma familia, dentro de la misma casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con los cuales tienes que seguir conviviendo todos los días. Y entonces ese acuerdo que se rompe tiene que volver a ser construido, porque necesitamos seguir construyendo la vida en el hogar. En algunos casos, claro, es fácil, el acuerdo se rompe, tú por tu lado, yo por el mío. Pero si no está siendo hecho en la voluntad de Dios, aún eso nos está llevando a errar y estamos tomando el camino fácil. Pero verdaderamente entendemos que un acuerdo más sólido nos es entregado para que justamente esta palabra pueda ser explotada en toda su potencia. Ezequiel 37:19. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Así nos anunció el Señor en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar con ser uno en Cristo. En estas 12 tribus, la tribu de Efraín, que representa el poder, lo humano, dice: yo tomo ese palo, ese vástago que está ahí, y lo uno con la tribu de Judá, de donde desciende en la línea humana nuestro Señor Jesucristo, y los voy a hacer uno solo. Y van a ser uno solo en mi mano. Así que verdaderamente en este entendimiento de acuerdo, Él nos está permitiendo ver dónde vamos a hacer sólidas nuestras alianzas. Efesios 1:9. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se ha propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Este es el acuerdo perfecto. El ser uno, pero a través de Cristo. En las decisiones que tomemos, en las cosas que pactemos. Porque a Él le ha placido esto. A Él le ha placido reunirnos en Él. Y la primera reunión que yo necesito con Él es la mía. El primero que tiene que reunirse con Él soy yo. Entendiendo que si mi voluntad está de acuerdo a su voluntad, estoy siendo reunido en Él. Y estoy acordando, porque estoy uniendo mi corazón a su corazón. Porque si yo estoy dividido, no puedo esperar que mi casa esté unida. Y no puedo esperar contribuir a una iglesia que esté unida. Porque yo estoy dividido. La primera unidad y el primer acuerdo, amados, es nosotros entrar en acuerdo con el Señor.
Hay muchas cosas en nuestra vida que por la premura de los tiempos, que por la premura de las cosas, hemos hecho, hemos efectuado, hemos decidido, pero que en algún momento de quietud es bueno que lo sometamos al señorío de Cristo. Señor, ¿estás tú de acuerdo con esto? ¿Estoy yendo por un camino adecuado? ¿Esto es por donde tú quieres que yo vaya? Muchas veces ya arranqué. Muchas veces estoy por arrancar, pero ¿saben qué? Si entendemos lo primero que hablábamos, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, todo aquello os será hecho. Entonces, claro, ¿cómo podría yo desperdiciar ese poder queriendo hacer una cosa en la cual no hay acuerdo si no tengo garantía del éxito? ¿Para qué quisiera caminar un camino en el cual de repente voy a tener que volver? Mejor a medio camino, al 75, al 30, al 10 o al 0, me pongo de acuerdo primero con el Señor. Porque estoy seguro que si es de partida, no hay pasos que voy a volver. Y si estoy en el medio, Él me va a alinear, porque en ese acuerdo efectivamente hay un poder. Así que no perdamos que eso es un tiempo, no pensemos que eso es un tiempo perdido o una vuelta hacia atrás que no debería darse. Así como el mundo dice, para atrás ni para tomar impulso. Amén, por esas máximas humanas que por ahí lo que nos están haciendo es incentivar a ser diligentes, pero si las entendemos bien, ¿saben qué? Si es necesario ir atrás porque el Señor nos está mostrando que tenemos que ir un poco para atrás, por supuesto que ese es la mejor decisión que yo puedo tomar. El mejor tiempo que pueda haber perdido es ese, porque estoy avanzando hacia un objetivo donde Él garantiza. Y entonces nosotros decimos, bueno, entonces Cristo vino, en Él tenemos el acuerdo, así que como muchas veces nosotros hemos dicho, Él es un Dios de amor, Él nos va a ayudar, Él nos va a apoyar, Él nos va, sí, pero ¿saben qué? Lo primero que nos va a llevar Él es a un orden en ese acuerdo. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz. Wow. Pero ¿cómo, Señor? ¿No era que tú llegabas y se establecía el acuerdo y todos estábamos con corazones unidos? Sí, pero no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y entonces Él viene a situarnos en algo que obviamente nos remueve de nuestras emociones. Resulta ser que, y literalmente lo habla, si yo tengo afectos, amores que van más allá de Él, Él no tiene un compromiso con esa mi relación, porque mi relación correcta es, yo voy a amar a mi madre o voy a amar a mi hijo, amándolo a Él primero, para que a través de su amor yo pueda amar verdaderamente a mis hijos. ¿Y saben qué? Hay idolatrías que el Señor permite que sean removidas de nuestros corazones con respecto a ese tipo de amor. Por eso Él lo habla tan claramente, porque todos nosotros que somos padres sabemos lo difícil que es amar a algo antes que a nuestros hijos. Y sabemos lo difícil que es movernos fuera de esa voluntad de darles todo lo que nosotros quisiéramos.
de cuidarlos con toda la intensidad con la que nosotros quisiéramos, de hacer todas las cosas que nosotros creemos tenemos que hacer para su bienestar. Pero ¿saben qué? Hay cosas que el Señor nos va a permitir entender que por amor Él nos va a guiar para la adecuada administración de nuestra casa. Porque un hijo no puede ser un ídolo. Y algo que se ama con mayor intensidad que a Dios es un ídolo. No es necesariamente nuestra vieja idea de que un ídolo es una estatua con figura humana a la que alguien rinde pleitesía. No, amados. Esas cosas son evidentes y evidentemente la palabra misma nos va a dar luz sobre ellas. Pero hay lugares donde la palabra misma encuentra una pared complicada para traernos luz, porque tiene que ver con las cosas y con los afectos más íntimos que tenemos como hombres. Los padres, los hijos, ciertas relaciones. Pero Él dice, yo no he venido a que usted a validar ese acuerdo. Yo no he venido a decirles que así es como se opera. He venido a decirles que primero me amen a mí y que en segundo lugar hay otras cosas que ustedes van a ir amando en la gradación adecuada. ¿Por qué? Porque si esa relación está ordenada, yo puedo trabajar en tu vida y te puedo enseñar a amar con un amor mucho más grande que el que inclusive tú piensas que tienes por tus hijos o por tu padre. Porque hemos visto que muchas veces inclusive esos amores se rompen. ¿Y cuántas personas vemos que tienen conflictos entre padres e hijos, entre hijos y hermanos? Porque llegó a algún punto en el cual el barro con el suficiente estímulo se separó del bronce. Y todo eso que parecía perfecto, eterno, resulta que uno dice después, wow, ¿cómo pueden estar peleados entre sí? Pero ocurre y nos muestra la fragilidad del pacto humano. Por eso es que el Señor nos está invitando a que verdaderamente un lazo permanente, constante y absoluto sea construido en esto y en nuestras relaciones y en nuestros acuerdos. Primero yo. El primer acuerdo es conmigo. Y después hay acuerdo con tus hijos, hay acuerdo con tu esposa, hay acuerdo con tus padres, hay acuerdo con. Porque si valoras más tu vida que la mía, la vas a perder. Porque efectivamente, si en mi voluntad yo lo que quiero hacer es lo que a mi vida le interesa que yo haga, lo que yo voy a hacer es mi criterio, no su criterio. Por tanto, ¿cómo opera este acuerdo? Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puedo andar yo con el Señor si no estoy de acuerdo con Él? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿En esto estoy de acuerdo con el Señor? ¿O Él está de acuerdo conmigo? Ahí tengo la respuesta de con quién estoy haciendo las cosas que hago. ¿Solo o con Él? Porque si no estamos de acuerdo, no vamos a caminar juntos. Él me ama, me cuida, en su gracia, en su misericordia, me volverá a encaminar. Si me equivoco, estará conmigo, vendará mis heridas, me volverá a poner en el camino. Pero el tiempo y las consecuencias de lo que yo haga tendré que pagarlo solo. Por supuesto que Él no se va a apartar de mí por amor, pero no está yendo unido conmigo. No hay una unión de corazones, no hay acuerdo. Como un padre, cuando un hijo quiere hacer algo que no está en nuestra voluntad, porque entendemos que eso que va a hacer no es lo mejor para él, va a seguir siendo nuestro hijo, lo vamos a amar,
Lo vamos a acompañar. Tal vez vamos a ver su fracaso y vamos a estar ahí para socorrerlo. Pero las decisiones fueron de alguien que no quiso escuchar, que no quiso entrar en acuerdo, que no pudo unir su corazón con el de otro para hacer una perfecta voluntad, porque de eso se trata este acuerdo. ¿Y qué evita muchas veces que nosotros entremos en un acuerdo perfecto? Porque son cosas en nosotros mismos que muchas veces están hablando más fuerte, que nos impiden que esta, que es una verdad que todos conocemos, se pueda poner en práctica. Mi justicia, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo tengo la razón, estas cosas tienen que hacerse como yo determino y mi propia justicia opera. Entonces, voy por encima del acuerdo con él, con mi hermano, en algo en el cual yo ya he determinado, yo soy el juez, yo soy parte y soy juez. Y como juez yo he determinado esto porque yo tengo la experiencia, yo tengo la capacidad, yo sé por dónde estaba, yo sé por dónde tenía que ir esto, yo sé cómo empezó esto, y yo. Entonces no hay acuerdo. O sea, solo hay un acuerdo con mi yo. Soy un yo, porque solo acuerdo con mi yo. Y cuando solo acuerdo con mi yo, no podría decirle, Señor, ¿qué pasó? Porque Él me va a decir, ¿qué pasó con yo? Yo decidí, yo hice, yo actué, yo obré, yo operé porque yo sabía, porque yo había visto esto desde antes y no quise entrar en acuerdo con absolutamente nadie. Solo le pedí a Él que me bendijera, claro. Bendecime, Señor, pero yo voy a hacer esto. Gracias, hasta luego. Mi criterio, unido a esa mi justicia. Primera de Samuel 15:23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Ah, claro. Si yo soy obstinado, si yo soy terco, la única voluntad que se va a hacer es la mía. Por supuesto. Por eso es que, en ese caso, ¿quién es el ídolo? Yo soy el ídolo. No tengo un ídolo afuera, sino me tengo de ídolo a mí mismo en este aspecto, porque yo soy obstinado y terco en mi criterio y por tanto el que gobierna esta situación soy yo. Mi ídolo en ese momento soy yo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Esa tu terquedad es idolatría, porque te estás idolatrando a ti mismo. Tu rebeldía, es decir, tu negación a obedecerme, es como ir a consultar a la brujería, porque no me estás obedeciendo a mí, sino vas a hacer caso a lo que diga un brujo. En ese caso el brujo eres tú, no por encantador, sino por brujo, porque no estás haciendo la voluntad del Señor. Y el que está determinando qué se va a hacer es otra persona fuera de Dios mismo. Entonces, resulta ser que el practicar mi justicia y el operar desde una posición de terquedad, obstinación y rebeldía me están sacando del acuerdo, me están sacando de la posibilidad de entrar en acuerdo. Y efectivamente en algunas cosas soy más dócil, como dice el mundo, ¿no? Es más dócil, es más fácil entrar en acuerdo en algunas cosas, pero en otras
o tengo mi propia justicia, o soy terco y obstinado, y esto es como yo digo. Y eso nos priva del acuerdo con mis semejantes, pero principalmente con el Señor. Mi madurez, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablares como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, este es nuestro termómetro de la carnalidad en esta área. ¿Cuánta contienda, cuánto celo, cuánta división toleramos? Es decir, cuando decimos basta, me cansé, hasta ahí está tu madurez. Mientras eso tiene un umbral más grande, más hemos sido madurados en esto. Porque efectivamente, ¿qué pasa cuando un hijo madura? Cuando un hijo madura en la casa, entiende el propósito de la casa, las tareas de la casa, las cosas que hay que hacer en la casa, su rol en la casa, y lo asume y trabaja en él. ¿Cuál es el signo de inmadurez de nuestros hijos? Que si bien en amor lo toleramos, que solo demandan, porque no entienden el propósito en la casa, no entienden lo que tienen que hacer en la casa, no están dispuestos a colaborar, solo demandan. ¿Qué hay para mí? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? 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 Solo demandan. Bueno, nosotros muchas veces en la fe somos así. Solo estamos demandando. ¿Y qué pasa? Ese crecimiento detenido nos lleva efectivamente, cuando no me dan lo que yo quiero, hay división, claro, hay contienda. ¿Cómo no me van a dar a mí lo que yo necesito? No, pero el otro también necesita eso. Problema del otro. Yo reclamo por lo mío. Porque no entiendo el propósito. No entiendo el propósito de la interacción con otra persona. No entiendo el propósito a cabalidad de mi interacción con el Señor y de cómo somos uno con Él. Y lo que yo necesito es que satisfagan mis necesidades. Porque desde el momento en el cual yo abro mis ojos, mi preocupación es yo. Y si algo puedo colaborar y en algo puedo servir, qué bueno. Pero yo primero tengo que ser servido, satisfecho. Ese es nuestro nivel de madurez en el espíritu. Y efectivamente eso es lo que decía Pablo. ¿Saben qué? Necesito hablarles. Necesito que me hable en cosas que sean más espirituales, pero necesita Él seguirnos hablando en la carne. Y verdaderamente muchos necesitamos que Él nos siga hablando en la carne. Decirnos, mira, ¿sabes qué? No hagas las cosas sin el Señor, esto, el otro. Volvemos otra vez a los rudimentos. Cuando debiéramos estar ejercitando autoridad, dice. Cuando ese crecimiento debiera darnos a nosotros la posibilidad de utilizar esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús, de determinar sobre las cosas. ¿Por qué? Porque está unida a la voluntad del Señor. Porque en ese crecimiento, ese acuerdo está implícito. Es como, nuevamente, como cuando un hijo ya es colaborador nuestro porque entendió su propósito. Prácticamente yo lo que necesito es afinar las cosas del acuerdo, pero el acuerdo está ya dado. Él entiende lo que tiene que hacer, entiende su rol en lo que estamos haciendo en la casa, en el trabajo, y lo que necesito con él es ponerme de acuerdo sobre detalles, pero el macro general está ya puesto, ya hay un acuerdo. Eso no se puede hacer con hijos que somos inmaduros. Porque lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿sabes qué? Levántate. Porque, o sea, ¿cómo voy a pretender que estés en las labores si ni siquiera te has levantado? Levántate primero, duchate, arregla tu cuarto. ¿Cómo voy a pretender que ayude en la casa si aún sigue tapado en su cuarto? No se puede. Y es lo mismo que nos pasa en la vida en el espíritu. ¿Cómo vamos a poder colaborarlo?
Gradualmente Él, gracias, nos va entregando por su gracia, por su amor, nos va entregando cosas que tenemos que hacer, pero estamos siendo llamados a que ese nivel de madurez en nosotros crezca para poder colaborarlo con mayor potencia, pero no solamente porque eso sirve al reino, sino porque también nos sirve a nosotros. Porque ¿qué decíamos cuando empezábamos esto? Decíamos otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Qué interesante es entender que ese nivel de madurez nos va a permitir hacer acuerdos entre nosotros y que eso, como está sujeto a la voluntad del Padre, porque ya somos hijos maduros que han entendido lo que el Padre quiere, nos va a ser hecho. Qué diferente es cuando mi hijo de 4 años y el de 6 dicen: papá, nos hemos puesto de acuerdo en que nos vamos a ir a pasear en tu auto, danos las llaves. No, o sea, excelente que se hayan puesto de acuerdo, excelente que tengan un plan, pero tú tienes 4 y tú tienes 6 años y yo no te voy a dar el auto porque esto podría atentar contra la vida de ambos que se han puesto de acuerdo. Pero es diferente a 2 hijos maduros que planteen otra cosa al Padre, que con certeza, entendiendo su voluntad, les va a ser hecho. Y gracias por su gracia, amado. Porque muchas cosas aún en ese estado, así como los hijos recibimos de los padres cosas que muchas veces no merecemos porque nos portamos así, porque hicimos, pero igual nos lo da, el Padre igual nos lo da. Pero no es el estado permanente. No es en el estado en el que deberíamos permanecer, solamente con chispazos, sino con una vida consistente, madura, donde verdaderamente podamos generar acuerdo para recibir todo lo que estamos pidiendo. Llevados al perfecto acuerdo, entonces, es hacia donde nosotros caminamos. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este es el perfecto acuerdo. Entender que todos hemos sido unidos ya al Espíritu del Señor. Las manifestaciones de la carne efectivamente van a seguir operando, pero nuestro nivel de madurez va a seguir creciendo con una garantía. Cuando hemos aceptado a Cristo, amados, quien se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos unidos a su espíritu. Esa es nuestra garantía. Estamos unidos al Espíritu de Dios. En espíritu somos uno, estamos en acuerdo con él. El tema es que el chico menor de la casa se ponga de acuerdo, el alma. El más rebelde, el más, pero que es al que además nuestro cuerpo le obedece. Entonces ahí hay una pequeña complicación, porque son 2 que andan juntos. Ese es nuestro reto. Nosotros en espíritu, un espíritu somos con el Señor. Pero tenemos que ir haciendo que esa configuración alcance el alma. Que el alma empiece a someter sus necesidades, sus deseos a lo que del espíritu venga. Por tanto, como estamos unidos en el Señor, ahora ya no es mi justicia, sino es su justicia. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, no estamos sujetos a que nos guíe la ley. Nos va a guiar el Espíritu. Él es el que nos va a dar testimonio de qué trae vida y de qué no trae vida. La ley nos da testimonio de qué trae bien o mal. Pero nosotros ya entendemos que no estamos ya en el proceso de entender qué es bueno o malo, sino qué trae vida y qué no trae vida. Y el único que nos puede dar ese testimonio es el Espíritu. Pero somos un espíritu con él.
No hay que buscarlo, no hay que hacer sacrificios. No se trata de un tema de superdotados o que yo de verdad no siento el Espíritu. Amado, recibiste al Señor, un espíritu eres con Él. Podrás no estarlo escuchando porque tu voz interior lo está callando. Sí, pero eres un espíritu con Él. O sea, vives en esa casa. Vive, sigue siendo hijo. No tengo muy buena relación con mis padres. Yo me levanto temprano, salgo y llego a la noche y no hablo mucho con ellos. Perfecto, pero vives en esa casa. Cuando entiendas lo que tienes ahí, vas a disfrutar mucho más de lo que está. Ahora estás como inquilino, pero conforme tu nivel de madurez entienda, vas a disfrutar lo que hay ahí. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Saben qué? Cuando entendemos su justicia, entendemos esto. Cada vez que te tengas que poner de acuerdo con alguien, amado, estímalo como superior a ti mismo. Porque si tú entras a ponerte de acuerdo creyendo que tú eres superior y él se tiene que sujetar a lo que tú digas, no vas a poder escuchar la voz del Señor porque solamente vas a estar escuchando a tu ídolo que eres tú, ni vas a poder escuchar la voz del otro porque la tienes subvaluada y menos la voz del Señor porque esa ni siquiera a veces uno la escucha. Estimando al otro como superior a ti mismo. Esa es la verdadera escucha activa que nos habla el mundo. Escucha al otro, ponte en sus zapatos, sí. Pero ¿sabes qué? No solamente, sino entender que el Señor te está diciendo, estímalo como superior a ti mismo, porque hay una porción de Cristo en él, que tú la necesitas, que tú no la tienes, y él también va a necesitar la porción de Cristo que tiene en ti. Y entonces ahí vas a poder entrar en acuerdo. Pero no con una posición de decir, a ver, bueno, ¿qué dirá? Y trataré de ponerme de acuerdo para que no me sea fastidioso o para que no me sea molesta esta situación. No, en una búsqueda verdadera de unir corazones. No de poner un poco de tierra para que la cosa siga avanzando y entonces hemos entrado en acuerdo. No, unir corazones. Eso es lo que él nos está hablando, como acuerdo. Unir corazones. Para unir corazones verdaderamente tengo que poder sentir el corazón de la otra persona y lo que está tratando de transmitirme sin juzgarme como superior a ella. Su criterio. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino antes estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es esa mente? La de Cristo. ¿Cuál es ese parecer? Su voluntad. ¿Nos vamos a poner de acuerdo en algo? Sí. Pongámonos de acuerdo en su voluntad. Y permitamos que desde su mente nos sea ministrado el perfecto acuerdo. Qué complicado hacer eso cada 2 minutos, cada 5 minutos que tengo que ponerme de acuerdo con alguien. Complicado en lo humano. Pero todo en la vida del Espíritu se practica. Si yo antes de entrar en acuerdo con alguna persona le digo, Señor, yo lo que quiero es que en esto se haga tu voluntad. Y Padre, permite que esto se exprese. Estoy entregando esa soberanía y con seguridad. Esos 5 segundos en los que acabo yo verdaderamente de operar un pacto con Él, un acuerdo con Él, se va a transmitir en lo que haga, en lo que ocurra. Pero es esa soberanía que nosotros tenemos que entregar, es esa conciencia de tratar de hacer las cosas en una misma mente y en un mismo parecer. Porque así se edifica mi vida, mi casa y la iglesia. En una misma mente y en un mismo parecer. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Aquí está.
Por un lado, hablábamos de la terquedad, la obstinación y la idolatría que eso. Y aquí el Señor nos dice, no seas altanero, escucha. Y no seas sabio en tu propia opinión. Recibí lo que del Señor te está siendo dado y también lo que está siendo dado de parte de tu hermano para entrar en acuerdo. Sujetándonos a ese primer punto, estimando al otro como superior a nosotros mismos para que ese acuerdo verdaderamente pueda unir lo que el Señor a ambos les está dando. Su madurez. Antes era mi madurez, ahora es su madurez. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esa es su madurez. No nos agrademos a nosotros mismos. Es decir, si en cada interacción con una persona que yo tengo, lo que a mí me va a agradar es que yo sea el mucho tipo, el que sobresale, el que da la mejor idea, el que pone el último punto, el que raya la cancha, de la manera que ustedes quieran llamarlo. Si eso es lo único que me interesa, he perdido de vista el objetivo por el cual yo estoy yendo a generar un acuerdo. A generar un acuerdo yo estoy yendo a unir dos corazones en una sola voluntad, que es la del Padre, para que se haga lo mejor, lo superior. Pero si yo ya tengo predefinido cómo quiero rayar la cancha, cómo se tienen que hacer las cosas, cuál es la voluntad que tiene que ser hecha, y es más, es un proceso en el cual yo quiero que mi vanidad sea exaltada porque dice, oh sí, él tiene toda la razón. He perdido de vista el objetivo. No estoy yendo a unir corazones, estoy yendo a ser yo glorificado. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? En nuestras relaciones, en la casa, en el trabajo, con otra gente. Estamos yendo a dar una charla, reflexiones máximas a otra gente. No estamos yendo a entrar en acuerdo. No seamos sabios en nuestra propia opinión, porque hay algo en la porción del otro, y más aún en esa mente superior, que es la mente del Señor, de la cual todo el tiempo vamos a poder recibir algo para completar lo que nosotros queremos hacer. En su voluntad nos encontramos. Juan 17:22. Esta es la gloria y el poder del acuerdo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Saben qué? Esta unión de corazones finalmente, por ahí va a encontrar acuerdos entre personas. Gracias a Dios, porque eso nos permite vivir acá en esa comunidad y en ese hasta que todos lleguemos, en ese construir nuestra vida, nuestra casa y nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Lo principal nos va a permitir ser uno con Él, uno en Cristo. Porque uno con Él significa que hay una sola voluntad. No es cuánto oro, cuánto me quiero acercar a Él. Está bien, todo eso es parte. Pero solamente voy a poder ser uno con Él cuando hay una sola voluntad, la de Él. Si hay dos voluntades, por más que yo diga, pucha, sí, siento esa pasión con el Señor que hace tiempo no sentía. Amado, gracias. Qué bueno que estés sintiendo eso, qué bueno que estés sintiendo ese fuego. Pero ¿sabes qué? Ahora el próximo paso, ese fuego se tiene que volver una sola voluntad. Si no, seguimos en el fuego. Por eso Él dice, esta gloria que a mí me has dado, yo se las he dado, nos la ha dado Él a nosotros. Él se ha impartido en nosotros esa gloria del uno, del Padre con el Hijo, de ese pacto que es el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es un pacto entre el Padre y el Hijo yendo a la cruz
muriendo por nosotros para redimirnos ante el Padre y reconectarnos con el Padre. Ese pacto nos lo ha entregado a nosotros. Esa gloria nos ha sido entregada a nosotros, ese acuerdo. Imagínense esa magnitud de acuerdo que nos ha sido entregado. La misma magnitud que el Padre acordó con el Hijo para generar un nuevo pacto nos ha sido entregado. Por supuesto, entonces, que tenemos la capacidad de pactar a qué hora salimos de la casa. Por supuesto. Solo que hay que afinar el cómo lo escuchamos y el cómo estamos procesando esa nuestra capacidad. Somos uno con Él. Y esa es la potencia del uno en Cristo, porque siendo uno en Cristo entendemos perfectamente su voluntad. Y entonces, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está la segunda parte de nuestro primer versículo con el cual iniciamos. Aquí vamos a entender qué cosas son las cuales Él tiene compromiso y las que se van a hacer sí o sí cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en su voluntad. Esta es la confianza. Así que tengamos certeza en todo lo que estamos pidiendo, que si nosotros podemos hacer una pausa, ponernos de acuerdo con Él, entender su voluntad para cada cosa que estamos pidiendo, y podemos ejecutar nuestra oración y nuestra obediencia con respecto a cómo Él nos esté guiando, tenemos la certeza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y lo hace. Porque hay un poder en el acuerdo que Él lo ha establecido y Él se sujeta a su palabra. Hay un poder en que podamos unir nuestros corazones, pero bajo una sola voluntad. Removamos todas aquellas cosas que nos impiden entrar en acuerdo con Él y en acuerdo con mi hermano, porque nos está limitando el evidenciar esto que es promesas de Él. Amados, esto es como decir: tengo un cheque pero todavía no tengo el carnet de identidad, entonces no lo vas a poder cobrar, pero ya tienes el cheque. Sí, es un gran cheque, pero no lo puedo cobrar porque no tengo el carnet de identidad. Bueno, hace todo el proceso para obtener tu cédula y poder cobrar tu cheque. Es lo mismo esto. Aquí hay una promesa. Dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en su voluntad y todo lo que pidamos nos va a ser hecho. Amén. Bueno, vamos a sacar el documento de identidad. Vamos a entender en qué acuerdo podemos unir nuestros corazones para orar, y en segundo lugar en su voluntad, esto que estamos orando, hacia qué lado Él lo quiere hacer. Entendemos eso y nos va a ser hecho. Podemos cobrar el cheque. ¿Para qué dar vueltas? No, es que voy a falsificar un documento, es que mejor si se lo doy a alguien que me lo cobra, es que hay otra gente que tiene el documento y por ahí yo se lo endoso y me lo puede. Oye, estás poniendo en riesgo lo que te ha sido entregado. Por ahí le das a alguien y no lo vuelves a ver, él lo cobra o te va a cobrar. ¿Para qué? Si está lo perfecto, está la herramienta. Saca tu documento. Saca tu documento. Saquemos nuestro documento. Utilicemos las herramientas del acuerdo para evidenciar el poder que hay en ser uno con Él.